Hola y bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de Marx está sobrevalorado. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social, Jazmín Rosas. Vamos a tener problemas con este Con tema. muchas personas, creo que no son tanto los antropólogos, sino más los sociólogos, Sociólogos y economistas. los que están enamorados de Marx. Sí, sí. Pero también uno que otro antropólogo. Sí, o sea, es de base, o sea, tienes que estudiarlo. Si esto es una ciencia social, tienes que leer a Marx, no hay forma. Sí. Yo tuve que leer a Marx, yo me leí el Manifiesto Comunista, me leí la mitad del Capital y la mitad del otro libro que acabo de revisar y ya se me olvidó el título. La contribución a la crítica de la economía política. El segundo suena más largo, pero está más fácil de leer que el Capital, porque aparte del Capital va por tomos. Uh-huh. Y ¿Cuántos tomos son? Depende de la editorial. Ok, pero ¿cuántas hojas? No muchas, son como 3 tomos, como ¿Grandes? 1000 hojas cada quien. Sí, es una cosa bien pesada. Wow. Y a mí me dejaban capítulos, ¿no? Para leer, entonces yo lo que empecé a hacer fue leer entre esos capítulos, pero te digo, no lo terminé, no puedo porque es muy denso. Y la cosa es que, pues sí, escribió mucho y tiene un estudio histórico impresionante. O sea, se sacó esos 2 libros, en 10 años sacó uno y 10 años tardó para sacar el otro porque estuvo investigando. Pues claro, si son 3000 hojas, no inventes. Bueno, más o menos, digo, depende de la editorial. Sí, pero vamos a dejarlo en 3000. Sí salieron, sí fue un estudio exhaustivo para sacar todos los libros, o sea, ni siquiera hay 20,000 libros, hay comentarios de Marx que mandaba a revistas, ciertos articulitos, pero libros solamente están esos 2 porque se estudió todo lo posible antes de poder sacarlos. No, pues sí está muy cañón, pero también aclarar que no son sus ideas. No, o sea, Marx, o sea, tiene ideas que están fundamentadas o vienen de otros pensadores, filósofos en esa época. Es que y muchos creen que Marx se inventó todo. Sí, claro, pero no, o sea, Marx era un estudiante que se encontró con muchas ideas y empezó a unirlas, y entonces para fundamentar sus ideas siguió estudiando. Para los que no saben quién es Karl Marx. Ajá. Karl Marx es, bueno, ahorita sería alemán, pero en ese entonces no era Alemania todavía como la conocemos ahorita. Se llamaba Renania. En sí es la traducción a Rheinland, que es la forma de decir que son las 2 tierras al lado del río Rin. Está al este de Alemania y al oeste de Francia. Ok. No, al revés, oeste de Alemania y este de Francia, perdón. Y pues esas tierras, digamos que estuvieron en conflicto muchos años, uh-huh. Pero se las dieron a Prusia, que es el previo a Alemania, y por eso digamos que es alemán Marx. De hecho es gracioso porque Freud y Nietzsche también son alemanes, y son de los que más cambiaron las ciencias sociales. Sí. Y son alemanes, ¿no? Y se les olvida a las personitas que los adoran. Pero bueno, y él nació el 5 de mayo en Treveria, te digo, en Renania, en 1818. Ok. Después, él era hijo de un, pues, no era así de una gran familia, pero tenía dinero para mandarlo a estudiar, y ingresó en la Universidad de Bonn para estudiar Derecho. Porque ya saben, los abogados es la mejor carrera para los que... Para si los no que quieres ser dinero. ingeniero, vas a ser abogado. Uh-huh. O médico. Son 3 opciones nada más. Sí, o médico, exactamente. Esa universidad actualmente es la Universidad Renana Federico Guillermo, es su nombre completo, y es la más grande y una de las más prestigiosas del país. O sea, muy bien estudiado el niño. Sí, pero llegó y de repente se topó con la filosofía y dijo, me voy a la filosofía, me gusta más la filosofía. A él le gustaba leer, estoy seguro. De hecho, totalmente. Y se trasladó a la Universidad de Berlín para continuar con sus estudios. Pero se supone que era para continuar con sus estudios de Derecho, pero terminó continuando en filosofía.
En 1840, Federico Guillermo IV es coronado emperador de Prusia. Y entonces, pues empieza a haber unos cambios aquí, ¿no? El filósofo del cual Marx tomó muchas, no ideas exactamente, sino la forma de pensar. Hegel lo que hacía era trabajar en pensamiento binario, blanco y negro. Tenemos una tesis, entonces tiene que haber una antítesis, ¿no? Y así. Marx hizo algo parecido, aunque no le caía bien Hegel porque todo el mundo lo reverenciaba, lo cual como suena ahora irónico. Marx, sí, se convirtió en aquello que juró destruir. Ajá, Hegel se murió en lo apunté por aquí, 1831. Ok. Pero se impartían las clases de Hegel en la Universidad de Berlín. Berlín era la capital de Prusia en esos momentos. Y pues Marx fue a tomar esas clases de filosofía. ¿Se conocieron? No se conocieron. O sea, ya estaba muerto cuando Marx llegó a la universidad. Ok. Soy malo en matemáticas. Sí, exacto. A ver. Marx llegó a la universidad en 1836. Hegel se había muerto en 1831. Ya. Sí, ya no se conocieron. Pero pues sí, tenían muchas de esas ideas. Pero el nuevo emperador de Prusia, Federico Guillermo IV, sacó a todos los hegelianos de izquierda de las universidades. Le dijo, bye. Entonces Marx sí obtuvo un doctorado, pero técnicamente ya no pudo seguir estudiando. Así que no sé exactamente. Entonces, ¿sí era hegeliano de izquierda? Tenía esas ideas, pero no le gustó. O sea, es como, yo pienso igual, pero me cae gordo él. Vale. O me cae gordo que todos lo quieran a él. Suena muy mexicano ese pensamiento. Ándale. Entonces, Marx se tuvo que ir y encontró, bueno, ya no pudo seguir estudiando y encontró un trabajo como periodista en el diario Renano. Tiene nombre en alemán, así que lo traduje. Lo dejamos en el diario Renano, un periódico liberal de Colonia, y resultó ser un periodista excelente, tanto que en 1842, después de un año de trabajar en el periódico, fue ascendido como jefe y lo apodaban el Moro porque él era de tez morena y tenía una barba pues muy larga. Siempre le gustó tener la barba así súper larga. Y el periódico se convirtió en uno pues de los más leídos en Prusia, y pues era como una espinita para las autoridades porque pues tenía ideas muy de izquierda. Y por eso las autoridades cerraron el periódico en 1843, así que no le duró mucho el gusto. Wow, entonces era bastante... Era bien metecasas. ¿Cómo? Metecasas. De ese que, o sea, no es chismoso, sino que le gusta armar rollo y le gusta estar enfrente de la... ¿Ves que siempre dicen las mamás, si tu amigo va y se lanza de un puente, tú vas y lo haces? Ah, bueno, Marx es el que se lanza del puente y le dice a sus amigos que vayan detrás de él. Pero tiene bases estudiadas. Sí que vale. es un pésimo no ejemplo. Como los de izquierda de ahora. Ajá, sé que es un pésimo ejemplo lo de lanzarse de un puente. Vamos a pensar que de un puente al río para echarse a nadar, ¿sí? Pero sí, Marx es el que se avienta primero. O el que dice, va a ser una excelente idea y va apoyando a todos mientras se avientan del puente y luego se avienta él. Ok. Y, pero, de todo, fue muy raro como persona. O sea, yo lo veo, es muy raro como persona, pero fue muy tierno. Porque se casó con Jenny von Westphalen, que fue su novia desde la infancia, y se casó con ella, estaban súper enamorados. Ahí sí fue una historia muy bonita de amor. Y ella, aunque en como en la historia oficial le ponen Jenny Marx, ella jamás dejó de usar su apellido porque ella venía de una familia de aristócratas. Claro, dejar el apellido no sería bueno socialmente. Ajá, y Marx no venía de ese tipo de familia. Sí tenían dinero, pero no tenían... No, y déjate eso, Marx nunca fue rico. Nunca tuvo... Es más, Marx fue pobre. Y de hecho nadie entiende muy bien por qué ella, más que estaban enamorados, porque Jenny quiso casarse con él, porque pues ella sí tenía dinero y Marx no. Entonces, fue una historia de amor medio trágica, pero fue una historia de amor. Pero pues bueno, eran los 1800, o sea, todas eran trágicas. Época victoriana. Todas eran trágicas. Exactamente. Y entonces ellos, pues ya con el aumento del régimen en Prusia, se fueron como exiliados a París,
donde fue nombrado editor del Anuario Germano-Francés. Este anuario pues venía de un montón de grupos de izquierda, debido a que París pues ya había pasado por la Revolución Francesa en 1789 y en 1830 por la otra revolución que derrocó a la monarquía que había sido restaurada. Ok, ahorita nos estás presentando un Marx muy humano. No es que esté mal o que esté loco, sino que es humano. Sí, exacto. Pues es que es o sea, no fue el genio que de repente le cayó todo del cielo, no. De hecho sí la tuvo que sufrir bastante porque no era bueno gastando dinero. Bueno, no era bueno ahorrando dinero. Y entonces, en ese entonces, cuando estaba en el anuario, pensaba que la revolución pues era la respuesta, que tenía que haber una revolución principalmente económica para poder cambiar a la sociedad. Y por eso empezó sus estudios de Adam Smith, un escocés, y el inglés David Ricardo, los cuales son muy importantes dentro de teoría económica. Adam Smith es el que explica lo del Estado y el Gran Hermano. Oh, el Big Brother. Un poquito de eso. Ah, ok. Y y con ello pues basó mucho para su epistemología, que digamos la epistemología es la parte de la filosofía que estudia los tipos de conocimientos posibles y los mecanismos gracias a los que podemos pues formar esos mecanismos, así como la lógica en la que valoramos esto sí sirve y esto no sirve. Entonces la epistemología, la forma en la que Marx aprendía, pues tenía que ver con que el conocimiento se obtenía por la experiencia o empezaba por la experiencia del mundo material. Así que la percepción a través de nuestros sentidos era la interacción entre nosotros, el sujeto y el mundo material. Así podíamos este objeto, este mundo material, transformarlo o se iba transformando en el proceso en el que nosotros lo conocíamos. Por lo tanto, los seres humanos no vemos las cosas como realmente son, sino vemos o percibimos los métodos en los que podemos ir transformando o manipulando el mundo. O sea, no vemos una manzana y sabemos que es una fruta, que tiene vitaminas, no, vemos una manzana que podemos recoger, que podemos cortar, que podemos comer. Y ya después de esto, entonces vamos a ir analizando qué tiene la manzana. Vale. Ese es pues pensamiento totalmente materialista el de Marx. Y Marx de hecho decía que hasta ahora los filósofos han tratado solamente de interpretar el mundo, pero la verdadera tarea es cambiarlo. Y por eso es que Marx, te digo que es bien metecasas, que siempre trató como de hacer un cambio o que las personas hicieran un cambio. Y esto es algo que parece muy chido, pero en la época era, de hecho, de los 1800 a los 1900, esos 2 siglos fueron mucho de militarismo, ¿cómo se llama eso? ¿Me suena? Intelectual. Ah. Esto es las personas que estudiaban y que veían la realidad y decían, no, esto está mal, tengo que cambiarlo, y se metían a algún tipo de cosas. En 1900 se da más, por ejemplo, que de hecho hay un libro muy bueno que se llama De cadenas y hombres, de un filósofo militante que se metía a las fábricas a analizarlas, a ver cómo funcionaban, y les decía a las personas, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿No? Empezaba como a meter la cosquillita y de repente armó una huelga y así de repente, pero pues se da cuenta, ¿no? De que una sola persona no puede cambiar todo el sistema, ¿no? Y eso era muy... Creo que por eso entra a los periódicos, ¿no? Ajá, es la mejor manera de llevar sus ideas a otros lugares. Y te digo, es algo que en la época era muy común, justo porque acabamos de pasar por revoluciones, entonces la gente pues... La gente también, estudiada era la que había llevado las ideas de las revoluciones, entonces seguían haciendo eso. Ok. Y en 1844, trabajando en el periódico, conoce a Friedrich Engels. ¿Conoces a Friedrich Engels? Me suena. Pues es su mejor amigo. Él era hijo de un propietario de hiladuras de algodón en Renania y tenía uno en Manchester, Inglaterra. En ese entonces Marx tenía 26 años y Engels tenía 23. Pero fue su amigo toda la vida. Y primero Marx así como que no lo peló. Dijo, es el hijo de un burgués.
¿qué vas a ver este cuate? Pero Engels también tenía muchas ideas, pues él también era estudiado y entonces empezó a mandar artículos al periódico para que los publicaran y fue cuando Marx dijo, oye, este tipo piensa como yo, me cae bien. Y entonces Engels trabajaba en el negocio familiar, pero en su tiempo libre apoyaba a los ideales revolucionarios, acudiendo a los mítines comunistas o relacionándose con seguidores. Mientras tenía esclavos negros. Algo así, de Robert Owen. Robert Owen fue un empresario filántropo y teórico socialista galés que llevó a cabo sus ideas en su fábrica en New Lanark y en las colonias de New Harmony. Te digo, ahí hay un rico que sí puso en sus ideas de socialismo y esto en práctica. No sé cómo funcionó, la neta, no creo que haya funcionado, pero él sí puso sus ideas y pues estaba en boga, ¿no? Era como, el tipo que está haciendo el cambio. Y entonces Engels le seguía a él y se llevaba con los demás y entonces pues ya como que empezó a juntarse con Marx y sí, o sea, era una dicotomía totalmente, pero a Engels no le parecía malo que él trabajara fuera, porque también trabajaba él en las fábricas, bueno, en las hiladuras de algodón, él también iba a trabajar y todo, pero pues también se iba a apoyar, ¿no? Entonces sí, era una contradicción bien bonita, pero para él funcionaba. Claro. Y él escribió La condición de la clase obrera. Fue uno de los primeros escritos donde pues hacía como un manifiesto de lo mal que estaban viviendo las personas. Y lo que más se subraya aquí es que tiene escenas de lo que observó en los barrios bajos irlandeses de la zona de Oxford Road. Así te dice prácticamente, están los niños sin hambre, ahí descalzos. Con hambre. Con hambre, perdón, sin comida, con hambre. Ajá. Perdón. Viven las familias enfermas, viven 10 personas en un cuartito, o sea, todas esas cosas las describió así secamente para que vieran y para que la gente pues tratara de hacer un cambio, ¿no? Y él también fue el único amigo con el que Marx nunca se peleó, o sea, esos digo, fueron sus mejores amigos toda la vida. Y esto era más que nada porque Engels reverenciaba a Marx. Decía, como muchos ahora. A mí me encanta esa amistad porque, bueno, no me gusta tanto de parte de Marx a Engels, pero sí fue muy tierno porque Marx le decía que sí a Engels en lo que quisiera hacer y Engels literalmente mantuvo a Marx la mayor parte de su vida. O sea, era como, sí, vamos a los mítines y me voy a trabajar porque no tenemos dinero y te mando dinero. Y entonces Engels se iba, le mandaba dinero a Marx y ya después se veían otra vez y ahí hablaban y todo y participaban y todo eso, y otra vez se iba Engels a trabajar y Marx le seguía así como, ay ching, ¿qué crees? Ya no tengo dinero, me salió un granito en el sisirisco y cosas así. Literal hay una carta que le salió un granito ahí donde te comenté en el hombre y Marx le contó a Engels porque eran mejores amigos, o sea, todo el tiempo fue. No, y llega más allá su amistad. Obvio. O sea, ya cuando le cuentas a tu amigo que tienes un granito en el cisirisco y luego se lo enseñas. No se lo enseñó, nada más le contó por carta. Le contó para que cuando viniera no tuviera ese granito en el sisirisco. No era por eso. Claro que sí, pero bueno. No, lo siento. Marx era hetero, de hecho muy hetero. Y en 1844 nació la primera niña de Marx, que se llamaba Jenny Longuet. ¿Qué? Conserva el apellido de su mamá. Ese son sus nombres. Ah. Ya sé. No, sí se llamaba Marx, pero ese es su nombre. No sé por qué es el segundo nombre. Longuet. Okay. No, la mamá se llama Jenny von Westphalen. ¿Y la hija? Es Jenny Longuet. No lo sé pronunciar. Ok, ya me confundí, perdón. Sí. Pero, pues el periódico que estaba escribiendo Marx, te digo, el anuario germano-francés, pues seguía diciendo muchas cosas y entonces las autoridades prusianas empezaron a presionar al gobierno francés para que pues callara a Marx, con lo que la revista fue cerrada y Marx lo expulsaron a Francia. Pero ¿Ya cuántas expulsiones lleva? Dos. Con estas dos, lo expulsaron de Francia y entonces se fue a Bélgica, a Bruselas. Y ahí trabajó en un periódico? Nace su hija Laura. No, ahí es cuando Engels Engels se fue con Marx porque lo siguió, digo que eran mejores amigos. Y ahí es cuando hicieron lo que ahorita se conoce como la Liga Comunista. En ese entonces era el Comité Comunista de Correspondencia,
fundado ahí en Bruselas a principios de 1846, justo por Marx, Engels y otros cuatitos que también le gustaba el comunismo, y ya después se le conoció como Liga Comunista, nacida ya oficialmente en Londres en 1847. De ahí es de donde sale el manifiesto comunista, que llega a ser pues el de mayor éxito para las ventas de la historia de la imprenta, junto con Shakespeare y con la Biblia. Sí, o sea, la neta se vendió como pan caliente. Y justo ahí... o sea, ya para que compita, vamos a dejar un poquito de lado a Shakespeare. Para que compita con la Biblia. Pero exacto, que compita con la Biblia en ese momento. Sí, o sea, fue bastante... La Biblia es el libro más vendido actualmente y producido en la historia. Pues el manifiesto ahí le anda... Bueno, en la imprenta, solo en la imprenta ahí le anda como en el tercer lugar. Porque las obras de Shakespeare pues andan en el segundo, pero pues son varias. Ajá. Y el manifiesto no es uno, entonces pues ahí va. Ok. Y en 1847 nace su hijo Edgar y en 1848 regresa a Alemania. ¿Cuántos hijos tiene entonces? ¿3? Ahorita llevamos 1, 2, 3 hijos. Ok. Y ya aquí, en el manifiesto ya puso como las ideas de lo que era el comunismo y lo que querían hacer. O sea, la idea del marxista, la ideología marxista nació un poquito en el manifiesto comunista, pero no era solo de Marx, te digo, era de todos los cuatitos, y lo que hicieron Engels y Marx, porque ambos lo hicieron, fue ponerlo en papel y poner nosotros pedimos esto y esto. Pero Marx era el que tenía el nombre ya conocido. Exactamente, y fue el que continuó con esta idea más seriamente. Uh-huh. Y ahí se proponía, por ejemplo, el fin del sistema de desigualdad de las clases para que exista una única clase. ¿Ves que te dije que Marx también tenía este pensamiento de dos cosas? De blanco y negro. Pues para Marx siempre la historia fue una lucha de clases. Estaban los dueños y estaban los que no eran dueños. Entonces estaban los jefes tribales y estaban los demás personitos que no eran jefes. Estaban los, por ejemplo en Roma, los pues así eran ciudadanos, y estaban los esclavos. Estaban en la época feudal los señores feudales y estaban los siervos. Entonces para Marx siempre hubo esta dicotomía de dos clases luchando entre sí. Entonces la idea es que... Pues una pisoteando a la otra más bien, pero sí, bueno. Pero para poder romper con esto, para que ya no existiera esa desigualdad tan grande entre los que tenían más y los que no tenían, pues tenía que existir una única clase. Y para eso él promovía la abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad pública. Porque decía, eso es el problema es que alguien posee propiedad y los demás no, y entonces esta persona que sí posee tiene el control y puede pues exigirles a los otros que no tienen, porque necesitan estas personas. Si tú tienes, por ejemplo, las herramientas para, por ejemplo aquí un tractor, si tú tienes el tractor, pues a ti te piden, ¿no?, que vayas a ayudar a arar el campo, o no sé, para la siembra, para todo lo demás. Entonces tú puedes cobrar por llevar tu tractor, por ayudarles con el tractor. Por tu tiempo. Ajá. Para ti sale más, tú ganas más por tener un tractor que las personas que tienen el campo, porque necesitan del tractor. Entonces él decía, no, la propiedad privada, si no existiera, pues entonces no habría esta desigualdad, porque todos serían dueños de todo, entre comillas. Y también por eso el salario del trabajador tenía que ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. No que una persona, por ser el jefe de la empresa, gane más cuando los trabajadores de la empresa son los que más están produciendo, en lugar de esta única persona. También el valor de una mercancía tenía que ser determinado por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Lo que ahorita peleamos en México con los artesanos. Ajá, exactamente. O sea, le quieres regatear y quieres pagar 5 pesos por una taza, que ellos tuvieron que juntar el barro, tuvieron que moldearlo, meter al horno, pintar, y luego todavía tuvieron que transportar. Y quieres pagar menos de lo que realmente valdría. Ajá. Exacto. Y por eso tenía que surgir una clase única donde fuera la que administrara todo, capaz de satisfacer todas las necesidades del pueblo. Y para eso
pues tenía que haber una centralización de la economía y de los medios de producción. Spoiler, eso no funciona. Para lograr una estandarización de los precios desde el Estado. Y esto era con la idea de que cada vez se estaba produciendo mejor, que teníamos cada vez más tecnología y formas de acelerar ciertos procesos, entonces iba a llegar un punto en el que no íbamos a necesitar tanto para poder producir pues lo suficiente para todos. Entonces tenía que haber alguien arriba que repartiera parejo para todos, porque todos estábamos trabajando igual. Sí, es demasiado. Ya viste utópico. cuál es el primer problema, ¿verdad? Claro. Y también tenía que bueno, ser. Yo ya vi varios. El impuesto sobre la renta debía ser pronunciado, pero graduado a la vez. La renta es en lo que ganas. Uh-huh. Y también tenía que haber el control del banco, porque también había ahí un problema con los bancos, ¿no? Eran Sigue personas que reunían demasiado capital y que en algún momento lo estancaban o que incluso, que se declaraban en bancarrota y se llevaban todo. Ajá, entonces tenía que haber una centralización para que el dinero pues, se repartiera igual, porque todos estábamos trabajando igual. Y también para eso el sistema de comunicación, de transporte y de educación también tenía que ser público. Completamente de acuerdo en muchas partes. Pero pues ya viste el problema no es la idea, sino la ejecución. Exactamente, y ahí es por lo que Max se equivocó, te digo. Vio todo esto y dices, sí, esto funcionaría si todos nos lleváramos bien, fuéramos personas amables y viviéramos todos dopados, porque no se me ocurre otra idea en la que podamos evitar los conflictos en la humanidad, porque somos seres que tenemos conflictos, seres que tenemos ideas diferentes, y pues obviamente no me va a gustar compartir lo que mucho trabajo me costó conseguir solamente porque Max lo dice. También está, creo que a este vato le hubiera encantado ver la película de Wall-E. Ándale. Pero al final le hubiera dicho, ok, no funciona. Específicamente la nave. Sí, la nave. La nave. Sí. Es como, sí. Estos vatos no están trabajando porque no tienen la necesidad. Unos robots satisfacen sus necesidades. Sí. ¿Qué pasa? Se vuelven gordos. Sí. Y es que él pensaba, por ejemplo, para basar todo esto, decía, es que, digo, la historia de la humanidad, de la sociedad, es que siempre ha tenido una lucha de clases. E inútiles. Y de repente llegó la clase burguesa, que fue la que más logros alcanzó, porque rompió con el sistema económico, y entonces cualquiera, entre comillas, podía volverse un burgués, ¿no? Si tenía los medios para invertir y para obtener propiedad privada. Uh-huh. Sin embargo, esto hizo que también la dignidad personal se hiciera un valor de cambio. O sea, se perdía la dignidad en el camino, o podías comprarla con el dinero. Y por eso, se deshumanizó a la persona. Y empezamos aquí con los problemas del dinero, ¿no? El libre comercio, al instaurarse, hizo que chocara con las libertades individuales también, y llevó pues a una victoria, bueno, no una victoria, sino a la instalación de la clase burguesa ahora como la nueva clase dominadora. Aunque sí habían roto el sistema anterior, pues ahora volvían a ser ellos los que tenían el control de todo. Por lo tanto, para Marx, la victoria del proletariado, que eran todas estas personas trabajadoras, traería consigo la primera sociedad sin clase. Ese era su... Porque él explicaba que el trabajo moderno pues era inseguro en general, lo cual era cierto, no había seguridad en las fábricas, y era alienador. Te voy a explicar eso, espera. ¿Dónde lo dejamos? La alienación es cuando los trabajadores, o se refiere a cuando los trabajadores eran obligados a una continua repetición de una única tarea embrutecedora, con lo que perdían cualquier relación significativa con el producto ya terminado. O sea, la cadena de Ford. Ajá, exactamente, eso era lo que estaba diciendo. No, es que justo ¿cómo puedes tú ponerle el valor que el trabajador le da con su fuerza de trabajo al producto, si lo único que va a hacer es ajustar una tuerca todo el mendigo día de múltiples productos? O sea, el trabajador no puede decir, yo hice este carro, porque realmente él no lo hizo.
No, Él le puso un tornillo. clavito, una tuerca, le amarró algo, pero todos los demás lo hicieron. Entonces, ese valor que el trabajador pudo haberle puesto se perdía Sí, porque para él para el vale, salario del trabajador. para él vale poner una Ajá, tuerca. Entonces su salario le dan 3 pesos y dice, pues sí, nomás le puse una tuerca. exacto, es lo que te decía del plusvalor. Oh, El wow. plusvalor, entonces ese valor del trabajo ya no se lo queda el trabajador, se lo queda el dueño de la empresa. Jamás lo he visto de esa manera. Sí, que encontré otra forma de Pero explicarlo. sí, y por ejemplo, yo hago algo, una artesanía. Yo le puedo dar el valor porque yo lo hice casi en su totalidad. ¿Por Ujú, qué digo casi? Si yo tejo, yo no junté la lana, yo no hice el hilo. Yo agarré el hilo ujú. e hice una prenda, ¿sale? Y para mí es una artesanía, pero yo le doy el valor, el tiempo. Hablando de prenda, Ah, traigo bueno. puesta una blusa que me hiciste. Bueno, yo le puedo dar el valor del tiempo, el dinero que me gasté en el hilo, Ujú. y para mí vale mucho, pero vale menos si es una cadena de varias personas. Sí, exactamente. Y aquí es importante poner dos conceptos que tenía Marx, que son los medios de producción, que pongamos el ejemplo, a mí me lo pusieron una maestra, de una silla. Tú Ujú. haces una silla. ¿Qué necesitas para hacer una silla? Madera, Necesitas madera, clavos, clavos, ajá, serrote y... exactamente. Pero tú no tienes ahí ves un bosque ahí, pero tú no tienes clavos, ni hacha, ni serrote. ¿Qué necesitas? Necesitas conseguirlos. Pero si tu vecino sí los tiene, pues se los pides. Pero pues él tiene que recibir algo a cambio de que te los dé. Se los va a rentar. Exactamente, ahí está la renta, el valor de lo que el vecino va a ganar porque te permita usar los medios de producción. Que entonces, ¿qué es lo que tienes tú como trabajador? Pues solo tienes tu fuerza Ujú. para poder trabajar. Fuerza de trabajo es lo otro que tenían, el otro concepto muy importante para Marx. Entonces, los capitalistas, como tienen los medios de producción, se enriquecen mientras los trabajadores, que solo pueden dar su fuerza de trabajo, vender su fuerza de trabajo, de hecho ese es el término que lo utiliza, venden su fuerza de trabajo, son los explotados porque no pueden cobrar más debido a que no tienen los medios de producción. Y aparte, yo le pongo el valor a tu fuerza de trabajo. Exactamente. Por eso la única respuesta para Marx pues era el derrocamiento del capitalismo. Y sí puso reformas que actualmente ya existen, como el impuesto progresivo sobre la renta. Pagamos impuestos, las empresas pagan impuestos, Supuestamente. supuestamente, a menos que seas, no sé si... México. No, iba a decir nombres, pero mejor me callo. No, pues sí lo podemos y decir, ya todo el mundo lo dice. yo sé más de historia de ese tipo y mejor me callo. Y también la abolición del trabajo infantil y de educación gratuita para los niños, que estamos hablando de los 1800. Los niños desde los 7 años ya podían entrar a una fábrica a trabajar. Sí, si pudieran recibir y acatar órdenes, Sí, exactamente. chances desde los 6. Y para Marx, pues decía, no, los niños tienen que instruirse para volverse unas personas más preparadas. ¿No? ¿Por qué? Porque como los metes a trabajar en un trabajo alienante, pues ya no Aparte eran los piensan más allá. 1800. Creo que la esperanza de vida estaba hasta los 28. No, ya les planteé estaba a los 40, pero si eras trabajador de fábrica, si era como hasta los 30. Y a los 30 ya llegabas con las manos así. O no podías respirar por los humos. O ver. O ver, ajá. Exactamente. Entonces, te digo, estas reformas al capitalismo sí se hicieron realidad actualmente. Es ilegal que el trabajo infantil y por lo menos en México la educación es gratuita para los niños. No de la mejor calidad, pero es gratuita. También, sí, es gratuita, pero no hay acceso en la totalidad de la Sí, República. y no a todos los Y grados de educación. Ajá, y es ilegal
el trabajo infantil, pero existe. Ah, sí, claro, porque una cosa, es que el problema ahí es la laguna de, es ilegal el trabajo infantil y el trabajo implica un contrato, implica que yo le voy a pagar al niño, pero si el niño me ayuda en el negocio familiar todos los días, pues no es trabajo infantil ilegal. Porque no le pago. Porque no le estoy pagando, porque es un negocio familiar que todos atendemos. Entonces ahí hay una laguna que pues lamentablemente no hemos logrado cruzar. Y no estamos hablando nada más de tus hijos, porque pues pueden ser tus sobrinos, sí, claro, tu hermanito, así. Sí, o sea, piensa, por ejemplo, en el campo. En el campo todos lo platicamos en la otra. Ajá. Que el tipo tiene 12 hijos. Ah, sí. Y quiere tener más hijos porque todos son para ayudarle al campo. Pues ayudarle no, porque ponerlos a trabajar, pues. Ponerlos a trabajar, porque ni siquiera es su campo. Pero mira, a mí me tocó, o sea, pues pon tú, él ya tiene presente eso, pero a mí me tocó ayudar en la pishka. La pishka es cuando vas a recoger cosechar las mazorcas de maíz, pero no fresco. Ajá. Y a mí me tocó ir porque pues nos pidieron ayuda para ir. Entonces pues yo voy y para mí fue muy divertido, pero muy cansado y no quise volver a hacerlo jamás. Pero pues fueron también unos primos y fueron varios tíos y todos ayudaban porque había que quitarle ya todo el maíz del campo. A mí me tocó. Pero te dieron de comer, ¿no? Ese día. Sí, exactamente. Fue como, todos vamos a comer y ya, y nos divertimos, porque para nosotros, por los niños, pues era como jugar, ¿no? Pero toma en cuenta que cada año, pues se siembra cada año. Entonces, cada año va a haber en el maíz aquí son 2 veces al año. Ajá. No me acuerdo allá si son también 2 veces, pero en Puebla. Pero a mí me tocó nada más esa vez. Y te digo, cada año hay que sacarlo. Entonces, cada año va a haber una temporada en que los niños tengan que ir a trabajar, les guste o no, porque ya van sus papás ahí y ni modo que te la pases jugando nada más ahí. Pero en que te comenté no es 2 veces al año. No, o sea. Todo el año están viajando. No, o sea, mi punto es que toda la República. Estas personas que ya literalmente los niños están para eso y está este trabajo infantil pequeñito que no se ve. Que sí es ayuda. Que es ayuda, exactamente. Ajá, es diferente. Pero pues sí nos explotaron ese día. Pero pues todos somos explotados, lo siento. Y luego Marx también propuso la abolición de la propiedad privada y el establecimiento del monopolio del Estado, de la banca, de las comunicaciones, del transporte y de los medios de producción. ¿Me puedes explicar eso? Para él la solución era que el gobierno controlara todo y fuera el que fuera repartiendo, justamente. ¿Ahí ya viste el error? El gobierno. Exacto. Marx dijo, pues sí, o sea, si vamos a hacer una única clase, pues todo esto se tiene que repartir, pero no puede haber una persona de los empresarios o de los burgueses que salga y diga, yo voy a repartir todo. Tiene que haber alguien que conozca toda la situación del país. Entonces, pero el problema es que ahorita nuestros gobernantes no conocen la situación de todo el país. Tampoco. Ese fue el problema. Marx solamente vio las cosas muy abstractamente, si yo muevo esto con esto va a funcionar porque lógicamente tiene que funcionar. Porque todas las personas piensan como yo. Y piénsalo, si tú estás en tu casa y llega un pastel, tu mamá, hablando de México, tu mamá va a decir lógicamente, voy a repartir una rebanada de pastel para cada quien. Y para todos en la casa va a ser lógico que a cada quien le tiene que tocar una rebanada de pastel, sea que tú cooperaste para el pastel o no. Para Marx era lo mismo, el gobierno es el que decide, el que sabe, el que es el jefe de la casa, digamos. El gobierno tiene que repartir el pastel para todos, pero para eso pues tiene que ser el que tenga el cuchillo, que tenga los platos y que tenga además, pues a él le lleguen todos los pasteles para poder repartirlos y la gente solo tiene que formar a pedir su rebanada de pastel. Muy simple la explicación, pero básicamente era lo que Marx decía. Y pues obviamente no pasó. No funcionó para nada. Eso no es un spoiler, es lógica básica. Pero es que no iba a ni funcionar en ese momento y menos ahora. Bueno, ni funcionó en ese momento que no les gustó a la gente pues, las ideas de Marx. Y en 1849 terminaron con su arresto y juicio. Pero solo por sus ideas. Exacto, ya sabes. Ahí es donde... ya sabes, o sea, sí, pensamos. Erró en muchas partes. En unas cosas las conservamos. Pero ¿y lo vas a arrestar? Si la neta eso de arrestarlo por sus ideas, o sea, solo era porque estaba en contra del gobierno.
Aunque fue gracioso, ¿te das cuenta de la dicotomía aquí de, o sea, estoy en contra del gobierno actual porque estamos funcionando así, porque el sistema está mal así, pero es el gobierno el que tiene que, bueno, el Estado le llama a él, pero pues, se traduce en gobierno, el que tiene que repartir el pastel para todos, entonces, no sé, no nos... De todas maneras, ya sabes, a los autoritarios, a los dictadores no les gusta que la gente hable mal de ellos, entonces lo arrestaron. Pero fue absuelto porque el jurado pues simpatizaba con él. Pero luego desterraron a un nazi de Alemania y entonces se va a Londres, donde ya terminó viviendo para siempre. Y entonces ahí fue, en ese año también nació su hijo Henry Edward. Ya van 4 y 4 expulsiones, ¿no? 4 expulsiones, sí, creo que sí. O 4 países. Sí. Alemania. Se fue a París, desde ahí, exiliado luego se fue de Francia exiliado a Bélgica, y luego de Bélgica se fue a Alemania. Es que ahí no fue exiliado, pero regresó a Alemania, ahí no fue exiliado, pero pues él se regresó para allá, y luego ya fue exiliado de Alemania y se fue a Londres, sí, 4 lugares. 4 lugares, pero 5 4 viajes. Ajá. Pero debido a las condiciones de que fue desterrado y todo, pues lamentablemente Henry Edward no aguantó el año de vida. Así que de los 4 y otras nos quedan 3. Muy, qué pena, pero muy normal en los 1800. Sí, o sea, era la época victoriana, la verdad es que... O sea, que 3 hayan llegado al final. Sí, pues no. Bueno, a ser adultos. Espera, todavía no vamos a llegar a eso. Ya sabía yo. Y ya hasta 1851 es cuando encuentra un alojamiento muy famoso en el 28 de Dean Street, en el Soho, que era un barrio como de... no de pobres, pero tampoco de ricos. Era como... Pues se llama Soho. Soho. Pero era como, o sea, vivían muchas personitas así intelectuales, medio ricas, pobres ahí en la época. Ok. Pero como pues lo habían desterrado, pues estaba en absoluta vigilancia. O sea, todo el tiempo lo estaban vigilando y había personitas... Ah, sí, pero así Pues es que aparte ya lo desterraron de varios países, o sea, sí te causa cierto... Pero, o sea, ni siquiera dices tú, lo espiaban. No, o sea, estaban en la puerta así como, acaba de salir Jen, la esposa. Salió del baño. Literal, un señor se metió a la casa así, a ver, y entonces escribió así en el reporte, Marx estaba en el sillón, tenía una barba así larga, los niños estaban corriendo por la casa y quién sabe qué. Hoy se ve muy bonita su esposa. Y entonces tuvieron que poner así como, oiga, nos están, o sea, ya esto ya es demasiado, nos están acosando, nos están vigilando y pues nosotros no hacemos nada. Pero pues era práctica normal del gobierno en ese momento. Y aparte Marx siempre vivió pobre, te digo, tenía muy malas... O sea, para haber estudiado economía, o la economía de los países, no supo aplicar. Bueno, del país. Yo conozco muy pocos economistas que ricos. sepan aplicar. Sí, yo tampoco, sí. Y, te digo que Marx era hétero y se tiró a la sirvienta. Y en 1851 nació Francisca, a la que le decían Tusi. Y Engels echó la culpa, dijo que era de ella. No manches. Era bien, o sea, mira, va a salir ahorita mi lado machista. Esos son amigos. Sí, no, deja tú de eso. No lo hizo una vez, lo hizo 2. Porque ese mismo año, más tarde, nació, mucho más tarde, 9 meses después, nació Friedrich Lewis de Muth. Y Engels también dijo, es que es mío, pero pues Friedrich ya era como igualito a Marx y Jenny así de... Pregunta de seguimiento. ¿Engel tenía esposa? No, hasta donde yo encontré no. Entonces Engel no, hasta donde yo encontré ese sí estaba bien enamorado. Pero mira, no encontré a... Mira, ve, no solamente se echó la culpa, le puso su apellido, así que seguramente los mantuvo. No le puso su apellido, tenía el apellido de la... Me dijiste, nació... Friedrich Lewis de Muth, es el apellido de la criada. Engels es el apellido de Friedrich. Ajá, o sea, le pusieron el nombre, pero no el apellido. Y de hecho, Engels le confesó después confesó en su lecho de muerte que pues, realmente no eran sus hijos. Ninguno de los dos. Exacto. Pero mira, ¿te acuerdas que estábamos contando chamaquitos? Sí. Bueno, de los que llevamos... ¿Cuántos llevábamos? ¿Quién se petateó? Llevamos 5, 6, 7, de los cuales ya se petateó uno. Bueno, pues la segunda hija de Marx, en 1911, decidió autopetatearse con su esposo anarquista.
Y Tusi, que es Bueno, la hija de llegó la criada. Ya estaba casada, tendría como 15. Tusi se echó. Ya era adulta en ese momento. Tusi repitió lo mismo de su hermana en 1852. Ella era un poquito más grande porque la dejó un hombre que era muy mujeriego. Ok, Así tenía que ya, como 16. ya tenemos menos chamaquitos aquí. Sí, no. Ups. Tiene un poquito más. Qué feo. Y bueno. Ya van 3 que se le fueron. Y en esa época, en 1852 a 1857, lo emplearon a Marx como corresponsal en Londres del New York Daily Tribune, que era en ese entonces el periódico con mayor tiraje del mundo. Y ahí, pues, le digo, hacía algunos artículos, le pagaron un poquito más y con eso consiguió mudarse a una mejor casa, pero aún así siempre le hacía falta dinero. O sea, Engels le estuvo manteniendo porque era como, sí, ya, a él ya y a me los gasté hijos. esto, porque compré cigarros, porque esto, sí, o sea. Y sopas. Aquí, para 1857 le pidieron una como predicción de lo que iba a pasar con el motín de la India o la rebelión de la India, en el cual fue un motín de cipayos, que son soldados indios del ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Ajá. ¿Te suena? Sí. ¿A qué te suena? A ver, otra vez. La Compañía Británica de las Indias Orientales. ¿La Compañía Británica? Pues, es el levantamiento contra el que pelean. Ya olvídalo, creo que se me fue. Es con la que se pelean en Piratas del Caribe. La compañía. La East Indian Treaty Company. No, es Britain Company. Ajá. No, entonces sí estaba muy mal. Sí, yo iba a decir Gandhi. Es la misma, la compañía que andaba por ahí cazando piratas y todo esto. Tenía un ejército de indios porque pues Inglaterra conquistó la India y estos se indios levantaron. De la India. Ellos sí son indios. Y primero era un motín en un pequeño y después escaló así y fue una de las primeras batallas que se consideró parte de las batallas de la independencia de la India. Wow. Y él pues hizo así como que entregó como sus predicciones, pero le dijo a Engels que pues si se equivocaba solamente iba a usar un poquito de dialéctica para hacer sus predicciones y así sería verdad como para ambos casos, o sea, para como ganar. Todas las predicciones de los gurús. Algo así. Por si no sabes qué es la dialéctica, es la técnica de retórica, de diálogo, de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentos que podrían ser contradictorios. Ahorita te iba a preguntar si le atinó, pero pues ya sabemos que sí le atinó. Sí le atinó, en cualquier caso, le atinó. Y pese a todo esto, Marx era un padre muy amoroso y jugaba con sus hijos porque de hecho... con los de la sirvienta, ¿no? Pues es que eran sus hijos también. Porque de hecho en esto, como estaba trabajando para ese periódico, pues fueron a entrevistarlo y dice que era normal encontrar a Marx haciendo caballito hacia sus niños, o así sentado en el suelo con ellos jugando. Y a los de Engels. Y a los de Engels, obviamente, que vivían con él. Que también tenían barba larga. No sé. Y en 1855 nació Jenny Julia Eleanor, la cual sí llegó adulta. Y en 1857 pues adulta del 1800, te digo, tendría 12. Pero no tiene nombre entonces, y no encontré nada más de ese niño, entonces creo que nació bien. O todo otro. Ajá, pero pues te digo, ya no tiene nombre y ya no supimos, con Jenny. Y para hasta 1857, o sea, se puso a estudiar desde 1849, cuando lo desterraron y se vino a Londres, se puso a estudiar y era normal verlo dentro del Museo Británico, el Museo Británico, porque abrieron un ala de estudio, y entonces él siempre se iba a estudiar ahí, y entonces hasta 1859 terminó la contribución a la crítica de la economía política, que es uno de sus libros donde pues pudo investigar los mecanismos de la economía, y fue cuando empezó a hacer sus teorías, ¿no? de cómo funcionaba el capitalismo, de cómo llegamos hasta aquí, y de esta lucha de clases. Y la verdad está muy bueno, hizo muy bien su trabajo. En ese aspecto él no le reclamó nada, la verdad es que lo hizo muy bien. Te digo, el problema fueron todas las ideas que puso que tenían que funcionar y pues no. Y no. Hasta 1867, que son más o menos otros 10 años, no, más de 10 años, 1859, 1867,
Son menos años. Son 9 años, son como 8 años después. Publica El Capital, el primer volumen del Capital, pero en alemán. Y ahí ya investiga los mecanismos de la economía contra el trastorno de la Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. O sea, lo que estaba viviendo él. Entonces porque entonces la Gran Bretaña era donde estaba la economía industrial más adelantada del mundo. Y ahí ya es cuando expone todo lo de la lucha de clases, el capitalismo, cómo funciona, cómo pues es básicamente injusto porque descansa en la explotación de los trabajadores. Ahí ya mete cifras de cómo viven los trabajadores, de cómo están, pues, cómo las familias viven mal, cómo los inmigrantes han metido porque son obra de mano barata y cosas así. Y él dice que era un sistema destinado a colapsar debido a sus propias contradicciones internas. La contradicción más grande que él vio es que teníamos un mercado pues muy pequeño, entonces si había muchas fábricas en Inglaterra produciendo, en algún momento los ingleses ya no iban a poder comprar más cosas porque ya lo iban a tener todo, así que pues ahí iba a colapsar el sistema. Lo que Marx no anticipó fue que el mercado se iba a expandir y que los empresarios iban a tirar su mercancía al mar si no se vendía. Lo siguen haciendo. Sí, lo siguen haciendo. Bueno, no al mar, lo queman. No, deja tú eso. En el desierto, por ejemplo, en Chile, hay una montaña de toda esa ropa que venden por internet, por la de Shein, la de Zara. Que podrías estarte anunciando aquí. Ajá, sí, claro. No después de lo que voy a decir ahorita. Toda esa ropa que no se vendió porque es fast fashion, es la ropa que no dura, que cambia súper rápido de temporada, la van a tirar al desierto. Y están ocasionando muchos problemas de contaminación, de incendios. Sin olvidar que eso lo hacen niños explotados sí, o sea, te estaba hablando de una blusa que, no sé, me costó $20, porque cuestan dólares, la ropa. $20 y más el envío, que a un niño le pagaron $10 por trabajar todo el día. No creo que $10. Toda la semana, todo el día en la fábrica. Sí. Y la van a ir a tirar al desierto porque pues no tienen qué hacer con ella y ahí se va a pudrir. Y al rato llegan otras 20 cargas. Exactamente. Porque de la misma pero de otro color. Y tienen que seguir produciendo. Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que te digo, él creía que todos pensaban como él en el bienestar del mundo. Exactamente. No. Bueno, él sabía que no pensaban como él, pero él decía, tienen que pensar como yo para que todo funcione. Y obviamente no funcionó, porque él creía que la vida social estaba fundada en la vida económica, en cómo se producen las cosas dentro de la sociedad. Así que las relaciones sociales se basaban en las relaciones económicas. Te digo, era muy materialista. Entonces él inventó algo para explicar lo que era la infraestructura y la supraestructura. La infraestructura era el económico. Uh-huh. Digamos, tú tienes que trabajar, tienes que ganar dinero para poder comprar cosas, todo eso era la infraestructura. Cuando una vez que hubieras hecho eso, entonces podías desarrollar una vida social. Una vez que hubieras trabajado, pues tenías tiempo para tu familia, tenías tiempo para... Lo que pasa ahora, pero el problema es que tienes que llegar hasta los 65, 70 años para poder disfrutar de tu familia. No es por eso. O sea, la idea era que las relaciones económicas eran las que sustentaban toda la sociedad. Sí. Lo cual no es cierto. O sea, lógicamente, si lo piensas, sí. Es un... Pero en la práctica... algo importante. Exacto, en la práctica solo es una parte más. Es mucho más compleja la sociedad. Y entonces, para él decía que estaba esta estructura, y entonces de la estructura económica surgían entonces las leyes y la conciencia social, que era un reflejo de la estructura económica. Lo cual no pasa así, sí pasa así en muchas cosas, pero, por ejemplo, el impuesto que quieren poner el presidente por cada perro que tengas, porque no conoce el por qué la gente tiene perros en sus casas en México. Pues son muchas las razones. Por las que, no todos tienen mascota, un perro como mascota. No, muchos lo tenemos como... seguridad. Ajá. Como compañía emocional. Ajá. Los lazarillos. Te ayudan, te cuidan tu casa aquí. Aquí no es seguridad. O incluso aquí es para ayuda de trabajo. A tu terreno y de repente le sueltas ahí algo, pero no es tuyo. Yo tengo un perro así. Tú tienes un perro así.
Que viene a comer y luego se larga. Uh-huh. Entonces, pues te digo, ahí es cuando no vio más allá de la mentalidad humana, se quedó solamente en la parte lógica y económica. Y basado en esto, la vida ideológica e intelectual de una sociedad estaba enteramente determinada por el modo en que se producían las cosas dentro de la sociedad. Uh-huh. Lo cual, pues, no pasa así. Porque incluso para él las religiones, las ideologías, todo tenía que ir en base a lo económico. Y muchas cosas se pueden explicar así, pero muchas otras no, porque no puedes explicar con transacciones económicas el por qué crees en espíritus del cielo. No. O sea, ahí no hay una transacción económica. Incluso no llegas, o sea... ¿Vaticano? No, espíritus del cielo, dije específicamente. Ok. O sea, si tú le rezas a un espíritu del cielo, puede que llueva, puede que no llueva, pero tú le sigues creyendo. Sí. Y ahí no hubo una transacción económica antes que te dijera, porque pagaste para que lloviera, no sé. Uh-huh. O sea, entonces tienes que seguirle rezando. A lo mejor que llueva facilita que el campo produzca, ¿no? Y entonces ya puedes vender sus productos. Uh-huh. Pero a lo mejor le rezas para que cure a alguien y ahí no hay una transacción económica previa. Entiendo tu punto. Y su esposa lo dejó porque se fue al cielo en 1872. Porque se tiró a la... La neta es que, o sea, era obvio y pues ya sabes, era época victoriana, entonces pues, no lo dejó por eso. Pero... Aparte, eran de Lewis, de Engels. Sí, eran de Engels. Entonces, tenían barba y estaban medio calvitos de acá. Porque aparte ya no encontré otra cosa de la criada, no sé cuándo la palmó, pero bueno, su esposa Jenny la palmó en 1872 y Marx la palmó hasta 1883 y tenía ya una depresión crónica. Pues si no entendiste, palmó es petatense. Sí, es que dijimos la palmó. Y pues de los grandes, te digo, pues no errores, sino de las cosas que Marx no previó, fue que no podías abolir la propiedad privada e instituir un control estatal de la economía, porque no solamente estabas privando a la sociedad de emprender, de hacer cambios, de evolucionar, sino que también ibas a tener que anular la libertad misma. ¿Qué fue lo que pasó en todos los países donde metieron el comunismo? ¡Cuba! Rusia, Argelia, China, Corea del Norte, sí. Corea del Sur. Si piensas que Cuba está bonito... Chile. ¿Seguimos? Si piensas que Cuba está bonito y que o sea, el comunismo sí bonito, funciona, no, claro que está bonito, pero como tal el comunismo no funciona. Ahí platica con un cubano que vivió allá. O sea, sí, que se escapó. Porque nosotros, yo tuve la oportunidad de conocer a una doctora que se escapó de Cuba, que se escapó que estudió de Cuba, allá. Y sí platicaba cosas muy, muy feas. Y muy por ejemplo, su casa, la casa que le da el gobierno no es de ella. Y en cuanto deje de trabajar, órale, patitas, ¿para qué las quieres? No importa la edad. Y de hecho, si ya no eres productivo, pues ya no es necesario que vivas para el Estado. Que México tiene más contacto con Cuba porque pues es un país vecino, aunque nos México divide... Es bien chido. Ajá, pero nos divide el mar, pero... O sea, yo sé que... Y aquí llegan muchos cubanos, entonces... Sí. Nos pueden platicar y aún así no sabemos la totalidad de... Y todavía hay restricciones, por ejemplo, iba a haber el año pasado iba a haber un coloquio que se hace todos los años en la universidad, pero por ciertos pleitos con Estados Unidos, que empezó otra vez con Cuba, Cuba cerró fronteras y ya no permitió a nadie salir. Entonces estaban viendo cómo le hacían para traer pues a una de las ponentes. O sea, cada año venían. Era algo, no me lo saqué de la manga. Cada año venían y por más que lo intentaron, no la dejaron salir de Cuba. ¿Por qué? Así como otros. Supimos de otros que no los dejaron salir. Ajá. Y entonces, pues ese fue Marx. Que no fue la gran cosa, digo, sus libros sí son muy buenos, pero incluso hay muchos economistas y muchos filósofos que dicen que El Capital es el mejor libro y es el más difícil de leer, y sí lo es. O sea, tiene partes que no... Que lo citan como Biblia, dijiste. Y también lo citan como... Sí,
Sí, o sea, escuché a dos compañeros que hablaban de un profesor que citaba el Capital como si fuera la Biblia. Digo, o sea, es igual de complicado a veces. Pero bueno, no es que les digo, no es que esté loco, simplemente sus ideas no llegaron al punto. En mi manera de ver las Y era cosas... mantenido. ¿Cómo? Era mantenido. Ah, era un mantenido. Pobre Engels, la Pero neta. era lo que él quería, Sí. de alguna forma. Él estaba haciendo su chamba, que me llegara el dinero de quién sabe dónde. Sí, pero pues Oye, tu familia, no manches. Engels le daba dinero, él le dio 2 hijos. Trato justo, trato justo. No, Bueno, no. creo que el punto estaba que él quería o creía que iba a llegar un punto en el que las personas que tuvieran el capital iban a tener tanto que no tuvieran en qué gastarlo y lo iban a dejar repartir, dejar que el agua corriera. Sí. De hecho, pero no pasó. Spoiler, no pasó. De hecho, el ni va a problema pasar. más grande con el capitalismo es que el mercado creció. O sea, él hizo un análisis del mercado y el mercado en ese entonces pues eran pues todos los imperialistas, o sea, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, Portugal, todos esos que tenían el dinero podían comprar cosas y de repente pues ¿qué hicieron los? Ya no puedo vender aquí, ya no está vendiendo, pues me voy a las colonias a venderlo y eso no lo vio venir Marx. Marx no vio venir que iban a expandir el capital y peor aún que se iba a transformar tanto la producción y el que es un producto que íbamos a empezar a vender ideas. Sí. O sea, si ahorita Marx viene y ve que hay páginas de internet que ganan millones porque hay gente que vende ideas ahí, que te enseña cosas, o que simplemente quiere platicar contigo, o sea, hay líneas que pagas para poder hablar con los cantantes, o sea, eso jamás lo vio venir Marx. No. Y de hecho, tiene una parte muy interesante que me gusta, que es la fetichización, que todo el mundo piensa mal de esa palabra. Voy a explicar, un fetiche es cuando tú pasas sentimientos o emociones a un objeto. Ajá. Y el objeto en sí ya te da esas emociones. Bueno, la fetichización del dinero es que ahora el dinero te produce todas esas emociones. Y entonces Marx veía esto como, pues en algún momento el dinero ya no va a ser suficiente. Y pues de hecho ya no lo fue. Pero se crearon otras cosas e incluso el dinero mismo desapareció porque ahora trabajamos con dinero que no existe. No. Entonces, pobre Marx le va a dar algo si regresa. Y bueno, ese fue el tema de hoy. Ay, estuvo denso. Yo pensé que iba a ser más denso. Me costó mucho trabajo resumirlo. Porque... Por eso iba a traerlo porque el vato hizo un libro de 3000 páginas. Sí, no lo voy a leer. Bueno, ya leíste lo más importante, así sí. que... O sea, a menos que, no sé, esté muy aburrida y tenga ganas de sufrir tal vez. Creo que ahí el problema que él creyó que todos iban a, en algún punto a pensar como él, iban a pensar en el beneficio de las demás personas, y no. Lamentablemente crearon Dubai, un lugar donde solamente existe para gastar dinero. Venir lo de la Segunda Guerra, por ejemplo. Tampoco vio venir lo de la Guerra Fría. O sea, es que él pensó que dijo, ya venimos de una guerra que nos dejó muy gacho. ¿Cómo va a haber otra? Cosa así. Hay que ser muy idiotas. Sí, y por ejemplo, su hijo, Freddie Lewis de Mood fue el único que llegó a ver el cumplimiento de las ideas de sus padres, porque él vio la Revolución Rusa y la instalación de la Unión Soviética. Y dijo, ay, murió feliz porque se cumplió lo que dijo su papá. Yo creo, pero si le contamos cómo terminó la Unión Soviética, se volvió tampoco le va a gustar. No, está gacho. Lamentablemente el comunismo en la ejecución no funciona porque... No funciona. La única manera en la que puedas tener a tanta gente, y míralo en China, que tanta gente obediente es reprimiéndolos. Porque alguien va a querer hacer otra cosa, o sea... Pero es que el vato creó el celular, él lo inventó. ¡Es un genio! No me refería a eso. Pues es que así los tienes oprimidos, engañándolos. Sí, de hecho. Él cayó del cielo. En una bola de fuego. No estábamos hablando de Kung Fu Panda.
Cuando camina el suelo se estremece. Ya me desvié. Pues es muy parecido. Ya vamos a terminar con el capítulo porque Sí, nos vamos. Mi nombre es Chris Alex Fuentes, así me puedes encontrar en Kwai y en TikTok. Ahí me encuentras como Antropoloquita en Kawaii. Y en Patreon está como historias maravillosas. No sube cosas de antropología, pero sus historias están geniales. Y hay muchas cosas gratis por el momento. Ya pronto comenzamos a cobrar. Si no saben cómo funciona Patreon, véanse un tutorial pequeño. No es la gran magia. Es una de estas páginas que harían que Marx dijera, ¿qué? ¿Cómo que puedes cobrar por tu trabajo artístico? Solamente para aclarar, él cobraba por su trabajo de escritura en los periódicos. Sí, pero artístico no es. Es que para él no era tan, o sea, el arte no ya era existía tan relevante. Edgar Allan Poe. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, Shakespeare. Soy mala con los Shakespeare. Ya estaba Shakespeare y estaban pagando por él. Así que bueno, volvamos al tema. Están los links en la descripción de esta página. Sí. Del canal. Ya, solo suscríbanse. Nos vemos, cuídense mucho, los queremos. Sí, estoy preparada para todo saludos lo malo para... que van a decir ahorita. Sí, claro, yo creo que aquí vamos a recibir muchos comentarios y críticas y bueno, son bien recibidas. Saludos para Sevilla. A Sevilla. Tenemos vistas de por allá. No sabemos si es Sevilla de España o Sevilla de dónde, pero es una Sevilla. ¿No te dice? No. Ok. Saludos para ellos. Solo pareció Sevilla y yo, ok. Pero sí sé que hay gente de España, gente de Perú, gente de Nicaragua. Les mandamos saludos. Bye.